La maniobra de cambio de carril, aunque parece sencilla, es mucho más compleja de lo que uno podría pensar. El poner tu luz direccional no te da automáticamente el derecho de cambiar de carril. Si bien los demás conductores, por cortesía, deberían hacer el espacio para que te cambies de carril, es muy común que pretendamos hacer la maniobra cuando ya tenemos muy poco espacio para realizarla, e incluso hay muchos conductores que acostumbran a cruzar muchos carriles en un espacio muy corto, aun y cuando saben perfectamente que tienen que tomar una salida. Siempre con mucho tiempo de anticipación debes ir moviéndote al carril en donde se encuentre la salida que pretendes tomar. Evita hacer maniobras riesgosas. Es muy tentador ver que algunos carriles se encuentran libres y pretender avanzar por estos y tratar de clavarse al frente de alguna fila. Pero esto genera tráfico y puedes provocar un accidente. La forma correcta de realizar un cambio de carril es poner tu luz direccional, siempre con cierto tiempo de anticipación. Debemos verificar muy bien nuestros espejos laterales para ver a qué distancia está el vehículo más próximo. Si vemos que tenemos buen espacio o que el otro conductor nos da la oportunidad, podremos realizar la maniobra. Si por el contrario vemos que el vehículo que viene al lado viene muy cerca o muy rápido, debemos evitar cambiar de carril, ya que vamos a tener un accidente. Es importante que sepas que en vías rápidas los conductores nos van a dar solamente un par de segundos para poder incorporarnos. No nos pueden estar esperando mucho tiempo ni hacer alto total para permitirnos cambiar de carril. Es por eso que estas maniobras se tienen que hacer con cuidado, pero a la vez rápido, ya que si un conductor se detiene para dejarte pasar, otro vehículo que no venga atento al camino podría golpearlo. Aquí podemos ver a este conductor del coche blanco. Pone su luz direccional. Espera a que se le dé la oportunidad y a que se abra el espacio, y hace el cambio de carril. Así es como se debe de realizar correctamente el cambio de carril. Aquí vemos el caso contrario, donde un conductor totalmente imprudente hace un cambio de carril sin poner su luz de advertencia y prácticamente amarrándose y haciendo un cambio brusco de carril, que puede generar un accidente si no estás atento al camino. Cuando un coche se te encima demasiado, como en el caso de este camión, seguramente te está queriendo indicar que quiere cambiarse a tu carril. Es una táctica bastante estúpida, pero tenemos que empezar a entender las señales del camino. Aquí podemos ver otro ejemplo, en donde esta camioneta pretende cruzar dos carriles para incorporarse a una salida. El problema es que lo hace prácticamente ya cuando está sobre la incorporación, y darle la oportunidad de meterse y cruzar los carriles sería demasiado riesgoso para él y para nosotros. En estas situaciones no es recomendable ceder el paso. En este otro caso, vemos esta camioneta blanca que pretende cruzar 5 carriles para incorporarse a una salida. Y como puedes ver, intenta por todos los medios amedrentar aventando la camioneta. Pero esto es incorrecto. El conductor que viene circulando normalmente no se debe detener porque puede provocar un accidente. Desafortunadamente, este tipo de conductores que hacen los cambios de carril imprudentemente generalmente salen bien librados, ya que los conductores afectados optan por detener la marcha. Pero en este tipo de amarrones o frenones que se ven obligados a dar, terminan provocando choques más atrás del tráfico. Así es que no seas un conductor idiota y no hagas este tipo de prácticas, porque terminarás afectando a terceros y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de ello. Muy bien amigos, esperemos que este video les haya sido de utilidad. Si es así, regálanos un like, compártelo con tu amigo el gandaya que no usa las direccionales para cambiar de carril, o bien que se mete a la fuerza. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.